Mira qué lindo, banderas de todo el mundo. Arriba, 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 ese aplauso, qué lindo. Guatemala, Colombia, Honduras, Dominicana. Hay una bandera americana. Argentina, campeón del mundo. Costa Rica, Puerto Rico, República Dominicana. De todo el mundo aquí en River algo está pasando y ese aplauso que no afloje. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, gente. ¡Qué lindo! Hay fiesta, hay sabor, hay candela. Felices, estamos en vivo exactamente a la hora estipulada, saliendo para todo el resto de los 5 continentes. Saludamos a Asia, África, Oceanía, América, Europa, que nos están mirando de tantas partes del mundo. El mensaje el domingo pasado entre Facebook y YouTube ya lleva 1.700.000 dispositivos. Eso es impresionante. Gracias, gente. Y los que siembran, que dan, que dicen sigan adelante, estamos con ustedes. Así que ya te voy a transmitir lo que creo Dios me dijo que te diga. A la gente que está en casa te cuento que acabamos de alabar, de adorar, de presentar a las visitas. Pero te quiero contar algo que sucedió este jueves. Me ha tocado estar nada menos que en la Gran Manzana, en Manhattan. Fue impresionante con esta gira que estamos haciendo, estas conferencias por todo el mundo. La semana que viene voy a estar en Miami el viernes. Luego en octubre en el Auditorio Nacional de México. Pero en Nueva York tenemos las primeras imágenes que te quiero mostrar de este sitio que pertenece al círculo de Manhattan, de Broadway. Fue un lugar maravilloso, emblemático, allí donde mitológicamente ha cantado Frank Sinatra, Elvis Presley. Es un sitio hermoso. Esto es el Radio City de New York con un lleno total, con un soldado de miles de personas, dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, colombianos que llegaron. Fue maravilloso este jueves, un día de semana, ¿no? Yo tenía temor porque el tránsito en New York es tenaz, literalmente tenaz. Yo estaba en un hotel a 2 cuadras y tenía que ir en auto y Dios sabe que no te exagero un ápice, 25 minutos para hacer 4 cuadras. O sea, la otra era ir caminando, pero imposible, estaba lleno de gente. Así que fue maravillosa esta conferencia donde se ríen, lloran, se encuentran con el Señor. Mucha gente, artistas invitados, había políticos. Fue maravilloso, es un lugar emblemático. Para mí fue un punto de inflexión. Yo decía estas semanas que recordaba en mi corazón cuando le pedía los oídos de las generaciones, por lo menos de mi generación. Y sin embargo Dios siempre nos sorprende, no se puede competir con Dios. Me ha prestado los oídos de los niños, de los adultos, de los ancianos, de los papás, de los abuelos, gente que lleva a sus nietos, a sus hijos. Fue realmente maravilloso. Conste que esto no es entrada gratis, que pagan su boleto. Yo lo digo esto sin avergonzarme, todo lo contrario. Es gente que cuando lanzamos la venta, toda la parte de abajo se agotó en cuestión de 1 hora y 15. Y después empezaron a vender los balcones. Entonces la gente que paga, que está allí, no viene como diciendo, bueno, voy, total es gratis, total estoy aburrido. La gente que va ahí sabe cuál es su asiento, dónde se va a sentar, el 4A, el 27B, y viene con una desesperación, con unas ganas de escuchar lo que tenga Dios, que no es un público que hay que romper, como cuando dice, me trajeron, qué sé yo, como es gratis. Entonces, como esto no es gratis, la gente viene con otro espíritu, con otro corazón, porque dice, no, yo invertí. Como cuando uno va al cine. Uno si va al cine y la película empieza a 7:20, no dice, voy para las 8. Total, la primera parte de la película siempre es aburrida. No, estamos ahí, mandamos a todo el mundo a orinar, agarramos las palomitas de maíz y estamos así mirando las comerciales, ¿no? Porque uno pagó. Lo mismo el teatro. Entonces la gente llega con tiempo, con anticipación. Uno no está pensando, ¿se va a llenar? No se va a llenar. Ya sabemos que está sold out. Y cuando llega hay una expectativa maravillosa. Y como esto te lo cuento siempre cuando vengo de un viaje, porque ustedes son quienes me envían, quienes oran por mi salud, que Dios me dé siempre la voz, que no pierda la mente. Yo siempre digo, Señor, no quisiera que mi cuerpo sobreviva a mi mente, que mi mente sea lo último que pierda, porque la necesito y mucho. Pero gracias por orar por mi cabeza. Ya cuando me empiece a orinar acá arriba y empiece a hablar de pavada es porque ustedes se murieron antes. No lo van a ver. Sus hijos, a lo mejor, sus nietos me van a ver.
Pero como ustedes siempre ahora me bendicen y mi compromiso es que sea donde sea. El año que viene empieza toda la gira de Europa y entonces estamos en tratativas con los agentes porque dicen, no puede estar en Málaga, en Barcelona, en Madrid y después volverte a California para volver después a ir a Italia la semana siguiente. Le digo, sí, mi compromiso, si Dios me da fuerza y Dios me da salud, es estar aquí todos los domingos como corresponde en la nave insignia. Así que, como una imagen vale más que 1000 palabras, antes de transmitirte lo que creo Dios me dijo que te diga, y como hay mucha gente en New York que se quiere ver, 2 minutitos, minuto y medio de un pequeño resumen de lo que fue. Esto es el Tour Presidente justamente en Nueva York. Mira. Buenas noches, Nueva York. Bienvenidos a Presidente. Muchos creen que los momentos felices son los momentos selfies, las fotos de Instagram, los pequeños musicales de TikTok. Que de hecho te doy un consejo que no me estás pidiendo. Si tienes más de 25 años, el TikTok no es lo tuyo. No, señora, queda fea, queda fea. Pero de corazón te lo digo, ¿eh? Una experiencia impresionante, una experiencia en la cual llega a lo profundo del corazón. Excelente, les recomiendo, me pareció fabuloso. Realmente fue algo muy impresionante. A veces vivimos una vida tan rápida que nos olvidamos de vivirla. Una experiencia increíble y necesitamos más gente como Dante. Fue una experiencia muy inolvidable. Creo que desde esta noche todas las cosas van a ser diferentes. Estoy muy agradecida, Dios, de verdad. Gracias, Dante Gebel. Este evento estuvo buenísimo, me encantó, presidente. La verdad, pues muy bacano. Para mí ha sido algo totalmente maravilloso haber traído también a mi esposo para que sea parte de esta experiencia. Impresionante la personalidad, lo que irradia Dante Gebel. Excelente, hemos estado participando en el tour de Dante Gebel en New York, Radio City Music Hall. Lloré, me reí, disfruté muchísimo. Gracias, Dante. Me habló riéndome, pero también llorando. Siempre nos hace reír al máximo al principio, pero llorar al final. Está 100% recomendado, se van a reír mucho, van a llorar. Dante Gebel es una de las personas que transformó nuestra vida. Hoy yo me gocé con Dante Gebel. Definitivamente, vivir el momento, vivir el presente, disfrutar las cosas que en serio importan. A toda la gente de Nueva York un saludo muy especial. Gracias por estar. Por las filas que hicieron. Y que después se vuelven en el metro porque terminó aproximadamente casi 11:30 de la noche. Empezamos a las, si no me equivoco, 8:30. Así que terminó como 11:15, si no me equivoco. Fue realmente maravilloso y le mandamos un saludo muy especial. ¿Estamos listos para lo que Dios nos va a hablar? Digan conmigo, estoy listo, ¿sí o no? Alguna vez yo escuché la historia, y si no me equivoco creo que te la conté, acerca de una iglesia a la que concurría una bandada de gansos domesticados. Y toda la semana los gansos llegaban y escuchaban hablar al predicador acerca de la maravilla que era poder volar. Entonces, el pastor ganso decía, no necesitamos caminar sobre el suelo y quedarnos siempre en el mismo lugar. Así los exhortaba a todos los gansos y les decía, podemos levantarnos en el aire, volar hacia regiones distantes y podemos ir hasta climas más benignos, podemos ir a donde queramos, podemos volar. Y los gansos graznaban, ¡amén! Y después se enfilaban hacia la puerta. No digan amén porque se van a sentir gansos, de los gansos de... Y después se enfilaban hacia la puerta y graznaban caminando a sus casas de vuelta. Lo único que hubieran necesitado hacer era agitar sus alas. Vivían escuchando sobre lo que era volar, pero ninguno finalmente se animó a volar. Y justamente lo que retrata esta metáfora o esta hipérbole
es que durante años a mí me ha preocupado eso. Y lo he tratado de evitar, aunque sea torpemente, pero lo he tratado de evitar. Siempre he tenido el temor de manera sutil, de manera inconsciente, la iglesia, no solo nuestra iglesia, la iglesia en general, termine convirtiéndose en un club elitista privado diseñado para satisfacer a sus miembros. Uno no se da cuenta cuando eso pasa. Uno empieza a escuchar, la gente quiere esto, la gente está pidiendo lo otro, a la gente le gusta lo otro, y nos olvidamos que es un servicio a Dios, no un servicio a la gente, no un servicio al cliente. Si bien venimos y estamos cómodos, confortables, en este caso con aire acondicionado durante el verano, con calefacción durante el invierno, con butacas cómodas, en este caso hay congregaciones que no tienen ni eso. No obstante, no estamos para satisfacer a la gente, pero uno puede, sin embargo, como líder, como pastor, cruzar esa línea. Cuando uno va a la visión neotestamentaria de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que existía la iglesia para el beneficio de la gente de afuera, en todo caso, para exaltar a Dios y para bendecir a los de afuera, no a los de adentro. Entonces, siempre mi pregunta recurrente es, cada año me hago la pregunta de cómo hacemos para que cada día nos parezcamos más a la iglesia que Dios tenía en mente. ¿Cómo hacemos para acercarnos cada día más a lo que es la esencia de la iglesia primitiva? Con las lógicas distancias culturales, obviamente no vamos a estar con túnicas y sandalias, hablo de la esencia. Y en todos estos años de ministerio, de llamado, me he dado cuenta que hay un patrón que se repite a través de los años. Toda iglesia comienza con una visión noble, siempre. Nadie funda una iglesia, por lo general, con una visión equívoca. La misión noble siempre es salvar almas, predicarle al mundo, pero a medida que van pasando los años, se genera como un frenesí de actividades internas para que los miembros se sientan más cómodos. Entonces está el pedido, los solteros quieren reunirse, no está mal, no digo que sea un pecado, por favor. Los niños necesitan su sitio, los preadolescentes no quieren juntarse con los adolescentes, los solteros no quieren juntarse con los solterones y viceversa. Los solteros de 20 no es lo mismo que el soltero de 40 porque buscan distintas cosas. Las suegras se quieren juntar y les damos un sótano, bueno, lo que sea. Y como los gansos de nuestra historia, terminamos a lo mejor predicando de que vamos a volar y vamos a predicarle al mundo, pero todo el mundo sigue caminando y nada cambia. Entonces la explicación de esta tendencia a volverse un club, que yo la he vivido mucho como evangelista, recorriendo muchas congregaciones durante muchos años, es que en algún momento de este peregrinar cristiano nos olvidamos que fuimos llamados a servir al mundo. Parece algo infantil, pero se nos olvida. Parece algo trivial, pueril, pero se nos olvida que fuimos llamados a servir. Y es ahí cuando nos convertimos en una simple institución humana. Cuando nos olvidamos del servicio, terminamos siendo una institución humana más, una fundación más. Y entonces la esencia de lo que Dios quería para la iglesia se empieza a desvanecer. Entonces, con el correr de los años pueden suceder dos cosas, a saber, porque ambas son muy graves, son dos patologías gravísimas. Una es, o nos volvemos hipersensibles, no sensibles, hiper, macro, ultra, mega, archisensibles al dolor ajeno, o desarrollamos callos emocionales y no nos importa nada. Yo dije que ambas son graves porque los hipersensibles al sufrimiento ajeno a veces sucumben ante el dolor. Y ya no pueden ser de bendición para nadie, porque todo les afecta, se llevan todas las cargas a su casa, a su hogar, y terminan cargando una cruz que no les pertenece. Otros, en su defecto, desarrollan una callosidad que hace que su llamado se parezca a un trabajo más. Vienen a la iglesia a servir como un trabajo más, en el mejor de los casos a servir. Otros vienen nada más a pasar 2 horas, tampoco son de bendición para nadie, porque etimológicamente son religiosos, no sirven, no afectan, no salan donde hay sinsabor, no iluminan donde hay oscuridad. Entonces, ninguno de estos dos grupos, insisto, los hipersensibles y los que desarrollan callos, ninguno permanece mucho tiempo en el ministerio
ni logra sostenerse en el tiempo. Dicho esto, yo voy a darte un ejemplo práctico. Yo tengo una deformidad ya a esta altura ósea y muscular en los dedos de mi mano derecha. Es una mano que por una cuestión casi inconsciente siempre trato de ocultar. Si estoy dando una entrevista o lo que sea, siempre trato de mostrar menos la mano. Acá me olvido, acá estamos en tanta confianza. Bueno, no te contaría si tuviera hemorroides, pero la mano se me olvida. Tuve un accidente a los 16 años en una máquina de la carpintería de mi padre, algo que se llama cepilladora. No tenía que haber manejado maquinarias a los 16 años, pero ese es otro tema. Entonces, primero sufrí el corte de los dedos. Y luego que me operaron, me los injertaron, se desarrolló una ampolla, o sea, una almohadilla líquida temporaria que me producía dolor. Junto con la cicatrización se desarrolló una ampolla. Y con el correr del tiempo, mis dedos produjeron una modificación más permanente compuesta con una gruesa capa de queratina más dura, o sea, etimológicamente un callo, lo que conocemos como un callo. Eso es queratina, callo. Y esos callos en mi mano derecha hicieron que se me quitara el dolor, pero también me quitaron parte de la sensibilidad. Así que me es más difícil dibujar, digo esto porque siempre fui dibujante, me es más difícil dibujar después del accidente que antes. Tuve que hacer muchas prácticas con un baloncito, con una pelotita. Pensé que nunca iba a poder volver a tomar un lápiz, soy diestro, de manera que tuve casi que aprender a dibujar de vuelta. Descubrí que el saber dibujar estaba en mi cerebro, no en la mano. Entonces tuve que enseñarle a la mano a dibujar otra vez. Lo mismo que para la mecanografía. Tuve que empezar a tener cierta elasticidad que la perdí. Y la perdí definitivamente. No puedo manejar la mano como la mayoría la podría manejar. A propósito de esto, hay un cirujano y científico muy famoso, Paul Brand, que es el pionero en el tratamiento, por ejemplo, de la lepra. Fue el pionero. Y él relató en cierta ocasión que mientras cursaba la escuela de medicina, pasó un verano navegando en una pequeña embarcación. Y durante la primera semana, al tironear las sogas para izar las velas, las puntas de sus dedos quedaron tan llagadas que sangraban y por las noches no podía dormir del dolor. Pero a finales de la segunda semana se le comenzaron a formar gruesos callos en los dedos, como me pasó a mí. Y ya no tuvo más dolor porque los callos lo protegían. Pero 2 meses después, cuando regresó a la escuela de medicina, descubrió que había perdido la habilidad para realizar disecciones. O sea, la callosidad había vuelto sus dedos menos sensibles y apenas podía sentir los instrumentos quirúrgicos. Él era médico o estudiante de medicina. Y pensó que había arruinado su carrera como cirujano por un par de semanas en un bote. Sin embargo, él cuenta que los callos gradualmente fueron desapareciendo y de a poco retornó su sensibilidad. Y él culmina diciendo, concluyendo, y dice: el cuerpo humano tiene esa particularidad, ese extraño poder de adaptación a las necesidades cambiantes para cada temporada. Se adapta. Mis dedos pensé que jamás volvería ni siquiera a cerrar el puño, pero se adapta. Los músculos, aún ciertos huesos suelen adaptarse. Y esto que nos dice Brand da una perspectiva muy útil respecto al ministerio, al llamado de la iglesia, porque muchas veces necesitamos tener la habilidad de un cirujano para restaurar las almas de los hombres y requiere eso mucha más sensibilidad que reparar cuerpos humanos. Yo digo siempre, si a mí me quitaran el humor, que Dios sabe que yo no me vengo con chistes aprendidos, yo no soy un contador de chistes, pero el repentismo o algo que se me ocurre, lo hago en lo adrede de la oratoria, porque eso para mí significa la anestesia. Si lo que yo digo le quitara esos momentos de risa, de que uno se puede distender, sería muy duro a veces el mensaje. Sería como extraerte una muela sin la anestesia. La anestesia hace que yo te diga: Dios te bendiga, eres un carnal. Soy un carnal. Entonces, uno se ríe y entra más rápido la palabra. Lo bueno, lo malo y lo más duro, ¿no? Entonces, ser un cirujano de almas, tratar con alguien, predicarle a nuestro vecino, hablarle a nuestro jefe, a nuestros compañeros de la escuela, requiere una
precisión quirúrgica, estamos tratando con almas. Pero en otras ocasiones, los que servimos, a veces necesitamos también una capa de callosidad para que las cargas no nos abrumen, para que las cargas no sean más grandes de las que podamos llevar. Hay un maravilloso libro que alguna vez mencioné que se llama Llora o Llora, Lágrimas Saladas, de un británico llamado Paul Gorman. Él detalla la experiencia de servir en pabellones de niños con enfermedades terminales. Y entre otras cosas, el autor relata y dice, al principio la idea era animarlos un poquito, pero sin proponérmelo me fui transformando en un payaso, dice el autor. Porque primero alguien me dijo, para que los chicos te presten atención, ponte esta nariz roja de goma. Luego comencé a ponerme un maquillaje básico, después conseguí un traje de payaso amarillo, rojo y verde, y finalmente un payaso que se retiraba y que quería que sus zapatos, que sus pies, mejor dicho, sigan caminando, me regaló unos zapatos blancos de 80 centímetros de largo, con la puntera y los talones verdes. Entonces, pero uno, dice el autor, llega a ver cosas terribles en esos pabellones de chiquitos que están en la estación final de la vida. Encontrar niños muriendo es algo que muchos de nosotros no estamos preparados. Alguien adulto, alguien anciano, es como que de alguna forma el inconsciente nos prepara para eso. Pero nadie nos enseña a este tipo de sufrimiento. Cuando nos encontramos con nenes chiquitos que tienen leucemia, la cabecita calva, dice el autor, ¿qué podemos hacer? Porque el propio niño, los padres y quienes torpemente tratamos de ayudar, a veces estamos conscientes que el niño se está muriendo. Porque hay algunos que están en terapia y con la esperanza de que la metástasis se detenga y otros ya están esperando la muerte. De modo que, dice el autor, aún disfrazado de payaso, yo servía con el corazón partido. Y el autor agrega algo que a mí me impactó. Dice, yo tuve la idea de recorrer las camas con baldes de palomitas de maíz. Entonces, cuando un niño llora, lo que yo hago es tocar sus lágrimas con una palomita de maíz y la pongo en mi boca o en la de él. Y entonces nos sentamos juntos y jugamos a comernos las lágrimas. Entonces, entre lágrimas el niño se empieza a reír. Y todos los niños me empiezan a conocer como el payaso come lágrimas. Cuando yo leía la historia me impactó porque cuando Gorman relata esto, yo pensaba que quienes tenemos el llamado a servir, y todos lo tenemos, acá no hay nadie que diga yo no sirvo, todos, a veces también tenemos que comernos lágrimas ajenas. Tengo una sobrina, mi sobrina mayor, se llama Andrea, es una enfermera, y durante la pandemia ella relataba que no daba abasto para atender a tantos pacientes que se sentían solos, asustados. El COVID estaba en su pico más alto y ella hacía lo que podía durante el día, pero cuando caía la tarde, ella y otros enfermeros, incluso médicos, se ponían a llorar de impotencia. A veces se tiraban en los pasillos, en los corredores del hospital a llorar. Porque todos los días moría mucha gente y ella se sentía frustrada, los empezaba a conocer y apenas los conocía decía, no pasó la noche, hay que entubarlo, etc. Y cierta vez, durante pleno 2020, escribió algo en su perfil que decía, hacemos lo que podemos, pero a veces considero la idea de tener que renunciar porque a mí me cuesta manejar tanto dolor. Estoy llorando mucho. Una enfermera. Quizá en algún momento ella sintió que no era suficientemente profesional, digo. Pero yo recuerdo que al leer sus palabras pensé, es extrañamente maravilloso que una servidora de hospital aún tenga la sensibilidad de derramar lágrimas por desconocidos. Yo digo, ¿quién podría atenderlos mejor que alguien que está dispuesta a llorar por ellos? En caso de que fuéramos nosotros los pacientes, ¿qué preferiríamos? ¿Un médico o una enfermera que llorara con nosotros o un frío profesional? Que diga, bueno, se va a morir, quedamos que necesitamos la cama. A veces son tan fríos, son tan profesionales que nos sentimos literalmente solos en medio de una multitud de rostros. Y yo decía, qué bueno en este caso que esta muchacha puede llorar por desconocido. ¿Qué regalo le da a esa gente? La pregunta obligada es, ¿esto de comerse lágrimas de otros hace algún bien? La pregunta es, ¿sirve de algo?
¿Sirve de algo exponerse al dolor de los demás? Y mi respuesta es categórica. Claro que sirve. Claro que sirve. Nunca va a dejar de ser algo extravagantemente maravilloso colocarse, metafóricamente, una nariz de goma roja, meterse en unos zapatones enormes para llevar risas a un pabellón repleto de niños con leucemia. Y más asombroso es si ese payaso se queda a comer palomitas de maíz bañadas en lágrimas. Digo, eso es algo que seguramente los papás de esos niños van a agradecer profundamente, además, obviamente, del paciente. Yo hace poco leí un libro que se llama, bueno, hace un par de años, un libro que se llama El sanador herido. Es un librito pequeño que describe la vida de las personas abandonadas y solas que no tienen quien las amen. Y entonces el autor cuenta acerca de un joven pastor que no tenía nada que ofrecerle a un viejecito que tenía que enfrentar una cirugía, excepto lo que le podía ofrecer era su auténtica preocupación porque el viejito estaba solo. No tenía hijos, no tenía nietos, y el viejito estaba dispuesto a morir, estaba entregado. Y este autor dice, ningún hombre puede mantenerse vivo cuando sabe que nadie lo está esperando. ¿Para qué vivir? Cualquiera que regresa de un viaje difícil busca encontrar a alguien que lo espera en la estación o en la terminal para contarle su infortunio, lo que pasó. Todos necesitamos contar nuestras historias tristes con alguien, todos. Todos necesitamos que alguien se quede en casa esperando nuestro regreso si tuvimos una jornada triste. Como dice un querido amigo mío, tengo un querido cura amigo, un monje benedictino llamado Menapace, que tiene su fundación allí en Los Toldos, en Buenos Aires. Él suele decir, las alegrías cuando se comparten se agrandan. ¿Quién mira un partido de fútbol solo y grita un gol solo? Algún fanático. Pero los argentinos nos gusta así, ¡uah! Perdimos 6-0, pero somos campeones morales. Nos gusta eso. Porque las alegrías se comparten y se agrandan. Las penas, cuando se comparten, se achican. Cuando uno se escucha hablar lo que le pasó, uno dice, pues no es tan grave. Y el otro dice, no te preocupes. A veces lo que necesitamos es un abrazo. Por eso yo vuelvo al inicio del mensaje. A veces los que somos llamados a servir, lo más importante que podemos hacer, y esto para que nadie diga, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy apóstol. Lo más importante que podemos hacer es compartir el sufrimiento, las lágrimas y el dolor con alguien. Compartir, no aconsejarlos necesariamente, que es la costumbre que tenemos los evangélicos. Enseguida dar un consejo que nadie nos está pidiendo. Fíjense en las redes sociales. Ustedes deberían poner la alabanza. Deberías no vestirte tanto de negro, que es un color diabólico. Deberías no hablar de las suegras, porque yo soy suegra. Y soy buena. Mentira, todas las suegras dicen eso. Yo digo, ¿por qué se ponen a dar consejos? ¿Qué les hace levantarse a la mañana y dice, hoy me toca de 9 a 10 recorrer perfiles ajenos y dar consejos que nadie me está pidiendo? ¿Quién? Pero es una costumbre que tenemos todos. Dar consejos que nadie nos está pidiendo. Guárdate el consejo hasta que alguien te lo pida. Ese consejo va a ser agradecido. No tenemos que llenar de versículos a la gente, porque a veces pensamos que la Biblia es ósmosis. Que le metemos la Biblia, repita conmigo, diga conmigo, todo lo puedo, que me fortalece, todo lo puedo, que me fortalece. Creemos que es un supositorio. Hay que meterlo por donde sea. No sé si se entendió la metáfora, ¿no? Y mucho menos decirle la nefasta frase, y bueno, algo habrás hecho, algún pecado oculto. Esa enfermedad no viene porque sí, algo habrás hecho, piensa, porque encima al sufrimiento le agregamos culpa. Por eso, a veces espantamos a la gente, porque vamos repartiendo, somos dispensadores de culpa. Y cuando uno va a dispensar culpa en lugar de gracia, la gente empieza a tenernos aversión. Y nos olvidamos la importancia de llorar. ¿Con quién? Con los que lloran. ¿Estás llorando? Llora con él. Lo que el Señor dice, reír con los que ríen. Y lloras con los que lloran. O sea, no lo trates de consolar. Llora con él. No hay nada mejor que compartir las lágrimas. A veces solo hace falta eso. Alguien que se acaba de divorciar, lo que necesita es un abrazo. Alguien que te confiesa que está todo el alcoholismo. Lo primero que necesita es sanar su corazón. Y necesita un abrazo. No que le den consejo de cómo dejar el alcohol.
Y a veces cuando uno hace eso y comparte lágrimas y comparte el dolor, yo sé la impotencia que podemos sentir en el caso de los que compartimos cuando nos toca. Se me viene a la mente un hombre con Alzheimer. Mi mamá lo tuvo. Y su hija tratando de suplir sus necesidades, pero cada día se le rompe el corazón al ver el cascarón vacío que queda de lo que alguna vez fue su padre. Es espantoso. Es espantoso. A mí me tocó visitar a mi mamá y ver una cáscara vacía, ver una señora diciendo frases sin sentido, mirando la nada. Es feo cuando el cuerpo sobrevive a la mente. Recuerdo a un niño severamente discapacitado con un cociente intelectual casi nulo. Y los médicos dicen, el nene puede vivir una larga vida, recostado en una cuna, sin movimiento alguno, imposibilitado de hablar, haciéndose encima, teniendo que comer, siempre darle la comer en la boca. Y su madre dedica todo el día a atenderlo, a contenerlo y a amarlo. Y la pregunta dura que nos hacemos es, ¿qué sentido tiene comernos ese tipo de lágrimas? La pregunta más dura aún es, ¿para qué ayudar y sufrir cuando esa gente ni se entera a veces que estamos ahí? Una cosa cuando uno da a alguien que te lo puede agradecer. Y aquellos que están confinados al lado de una cama con alguien que está en estado de coma, con alguien que lo único que necesita es que estemos ahí, y a veces ni se da cuenta que estamos ahí. Esa misma pregunta se la formuló un pediatra alemán que dedicó su vida a chicos con severas discapacidades motrices y mentales, con severas deficiencias. Y cada vez que él reclutaba aspirantes para ayudar lo que aplicaban, les daba un largo periodo, un año casi, de capacitación en el centro de asistencia donde él trabajaba, y después de un año les hacía completar una encuesta antes de contratarlos definitivamente. Y entre las preguntas de la encuesta estaba, ¿qué cambio sucedió en tu vida desde que te comprometiste a trabajar con gente discapacitada? Y las respuestas eran de este tenor. Decían, por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo realmente significativo. Otro decía, ahora tengo una mejor respuesta al sufrimiento humano y eso hace que brote en mí algo que no conocía, el deseo de ayudar. Ha hecho que me cuestione, dijo alguien más, las cosas importantes de la vida. Ya no me preocupo por estupideces. Yo siempre digo, muéstrame una persona que vive haciendo escandaletes y escenas por babosadas y estupideces y te voy a mostrar a alguien que nunca tuvo un problema realmente serio. Muéstrame una mujer, un hombre que atravesó un cáncer, que atravesó la metástasis, que atravesó, no sé, la diabetes crónica, y te voy a mostrar a una persona que encuentra la manera de alegrarse en el Señor, de sobreponerse, la resiliencia que hay en esa persona. Después está el otro, el histérico o la histérica que hace un problema por una copa que se rompe, por un trancón en el tránsito, porque la suegra lo quiso besar. Y cualquiera de esas cosas, lo último es entendible, pero cualquiera de esas cosas habla falta de problemas de verdad. Alguien más de estos aspirantes puso en la encuesta, yo me he vuelto más tolerante. Todo aquello por lo cual me preocupaba ahora me parece insignificante después de estar todo el día atendiendo a alguien con una discapacidad. Entonces las limitaciones de estos chiquitos le enseñaban a estos voluntarios lecciones de vida, prioridades. El secreto de la sabiduría, diría Salomón, es tener en cuenta qué es lo que importa y qué es lo que no. Prioridades. Aquí hay gente que debe tener más de 50, 60 años y como hay damas no voy a herir susceptibilidades porque todas tienen menos de 30. Pero hagan memoria. ¿Qué nos cambia con la edad? ¿Qué nos cambia? Las prioridades. Hay cosas que nosotros no hacíamos a los 20, no hacíamos a los 30 y no las valorábamos. Pero cuando uno tiene cierta edad, valora otros tipos de descanso, de pausas. Uno empieza a vivir la vida despacito cuando se acerca más a la tumba y se aleja más de la cuna. Cuando uno se aleja del útero y va llegando al sepulcro, uno dice, bueno, porque uno va viviendo así siempre. Sale de la cuna y sale, va viviendo, hasta que pasa a los 50 y dice, bueno, ¿qué apuro hay? Y vamos viviendo despacito, tomando la vida a sorbos, ¿no? Veíamos antes a nuestros padres tomar una copita de vino,
o quedarse mirando el amanecer y decíamos, qué manera de perder tiempo. Y de un tiempo hasta la fecha, nosotros nos vemos a nosotros mirando las gallinas y decimos, ¿qué me pasó? ¿Qué cambió? Las prioridades. Cuando uno cambia las prioridades, es algo que ninguna universidad te lo puede enseñar. ¿Qué cambia las prioridades? Un hospital. Una temporada en el hospital. Si no es nosotros encima de la cama de hierro, tras un biombo, al menos, mínimo, visitando un hospital. Un panteón, ni te cuento. Yo recomendaría que todos una vez a la semana fuéramos a un panteón. No necesariamente al sobrevivir a alguien, sino para ver las tumbas. A mí me choquea. Hace poco, la última vez que fui a un panteón, fui al cementerio de la Catedral de Cristal y vi un montón de lápidas de orientales, de hispanos, a juzgar por el nombre, ¿no? Anglos. Y entre todas las lápidas, como una lápida discreta más, estaba la de Robert Schuller, quien construyó ese imperio de la Crystal Cathedral. Estaba ahí. La misma tumba que el chino que chocaba su auto todos los días. El mismo guión en el medio, separando la fecha de nacimiento y la de deceso. Su entrada y su salida en el tiempo, ahí en una tumba. No tuvo una tumba especial, no había una presencia divina. Y cuando uno ve eso dice, wow, ¿de verdad me preocupo? Por eso una recorrida a veces por el sufrimiento nos ordenan los patitos. Algunos tenemos los patitos ya salidos de la fila hace mucho, pero nos lo ordena. Y vuelvo a lo que nos sucede como iglesia de Cristo. Tenemos la tendencia de querer cambiar a la gente, pero nos olvidamos el efecto que nos produce a nosotros el hecho de servir a la gente. Porque el comerse las lágrimas, mis queridos, no solo beneficia a quien recibe la ayuda, sino a aquel que sirve de corazón. Esto sucede con los servidores de River, los que nunca han salido como voluntarios a repartir comida aquí en Los Ángeles, los que no han tenido la fortuna de ir a Chiapas, a África, no sé, a Cuba, a Venezuela. Se perdieron lo que este equipo de voluntarios dice sentir cuando regresa, ya sea de amueblar una casa aquí cerca, o de trabajar en Tijuana cruzando aquí la frontera, o en Cuba, insisto, en Uganda. Vuelven enriquecidos. ¿Por qué? Porque regresan con una nueva perspectiva de la vida. Conmovidos por las historias de resiliencia humana, ni te digo si llevamos a nuestros hijos adolescentes criados aquí en los Estados Unidos de América. Porque nosotros somos los padres culposos que venimos la mayoría de la pobreza, de la escasez, de hacer que hasta el papel higiénico dure. Y entonces queremos que nuestros hijos de acá no sufran eso, lo cual es noble. Pero entonces estos son los hijos que después creen que la vida les debe algo. Y se deprimen y se frustran porque no hay wifi. No puedo comer en esta restaurante, no hay wifi, no hay clave. Y no puede comer una hamburguesa 2 minutos porque no hay clave. Porque no puede ver las bobadas que ve en Instagram. Y entonces se frustra. Y nosotros, para que no se frustre, llevamos al nene donde hay banda ancha, para que pueda conectarse, para que el nene no se desconecte. Y se frustra si salió un nuevo celular y no lo tiene porque no puedo respirar. Y respira en una bolsa porque le falta el celular. Entonces su umbral de frustración es así. Nosotros, acuérdense, ¿quién de nosotros nos aburríamos? Los de mi generación. ¿Quién podía decir siquiera estoy aburrido? ¿Qué decía nuestro padre? ¡Ah! ¿Está aburrido, señor? Venga que yo le saco el aburrimiento. Póngase a cortar el pasto, limpia la habitación. Nunca decía, estoy aburrido. ¿Qué íbamos a estar aburridos si estábamos viviendo la vida? No, me voy a la calle a vivir la vida, me trepo un árbol. Nunca voy a decir que estoy aburrido. ¿Y cuál es la frase de nuestros hijos? Estoy aburrido. Tienen una pantalla plana así con Netflix, Hulu, HBO, Amazon Prime, Disney Plus. Y no te dicen, no hay nada para ver. Nosotros somos del tiempo en que la tele terminaba y empezaba, ¿se acuerda? Prendía y había un indio, era la señal de ajuste. Y el indio se iba al mediodía y empezaba el noticiero. Y esperábamos los dibujos animados de Tony Jerry a las 5 de la tarde. Y después la tele se terminaba. Y era una tele que era patrimonio del viejo. Después de las 8 de la noche vos no veías más. ¿Y quién se murió? ¿Quién está traumado? Bueno, no contesten porque...
Bueno, a esos hijos, a nuestros hijos, le hace falta el experimento, la experiencia, no el experimento, saludable de compartir lágrimas. Y cuando una iglesia deja de hacer eso, se estanca, deja de crecer. Ahí empiezan las actividades internas. Hagamos algo divertido para que vengan los solteros. Necesitamos los viernes reuniones de jóvenes con karaoke, café y música para que vengan. Porque como no estamos enfocados en el sufrimiento ajeno, hay que entretener a los de adentro. Y ahí es cuando se cruza la línea. Y por supuesto, cuando toda la fuerza que debería, la energía, debería usarse para afuera, se usa internamente, en vez de explotar, implosionamos. Y ahí empieza el chisme. Ahí empieza el chismerío, y que esta me dijo, y fíjate lo que se puso, y fíjate cómo se viste. Porque claro, es como dijo una vez Luis Palau, la iglesia es como el estiércol, desparramado, hace crecer fruto en toda la tierra. Junto, es un olor espantoso. Y Jesús proveyó un modelo para la misión de la iglesia. Entonces, mientras los discípulos debatían quién era el más grande, Jesús toma un cubo de agua y comienza a lavar pies. Juan 13:35 dice, y les he puesto como ejemplo para que hagan lo mismo que yo he hecho con ustedes. Esto lo estoy haciendo como ejemplo. Yo sé de dónde vengo y sé de dónde voy, no se me caen los anillos por hacer esto. Ese es el único sello que identifica una iglesia de verdad. La capacidad de amar y de servir al prójimo. Porque una iglesia hoy en día puede funcionar rápido, con un hábil hombre de negocios al frente, con algo de marketing, buena música, 2, 3 frases de coach que se aprendió por ahí. Dígale que está a su lado, repita conmigo, dile que está a su lado, cuánto tan feliz, gloria al Señor, bendito sea el Cordero, dígale que está a su lado. Ahora volteate a 2 y dile que está feliz, dile que está feliz, dile que está feliz, que está feliz. Y la iglesia funciona. Y encima ponen plata. Pero la pregunta de fondo es, ¿con qué finalidad funciona? Entonces, si no desarrollamos una empatía con el dolor, lo único que vamos a hacer es venir los domingos a la iglesia de por vida, pero de lunes a sábado damos la vuelta a la cara en la luz de un semáforo porque decimos, no, ¿para qué le voy a dar si seguro se lo gasta en alcohol? No, si este chiquito seguro lo mandan a pedir para la droga. Y podemos saltear, levantar el pie así, sobre el prójimo que está tirado, y en lugar de ser el buen samaritano, somos los otros que seguimos de largo. Pero no podemos darle la espalda al sufrimiento ajeno, porque las personas sin techo o los que sufren en un hospital fueron hechos a imagen de Dios. Entonces deberíamos servirlas como si ellas fueran Jesús. Y nosotros decimos, no me importa que Jesús esté internado. No me importa que Jesús esté preso. Me importa un cuerno. Yo vengo a la iglesia a pasar un lindo rato. Pablo le dijo a los filipenses, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, que se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de un esclavo, de un siervo. Por eso, lo medular del mensaje de hoy es esto. Quiero dedicar especialmente esta parte a los queridos líderes, a los queridos pastores, que yo sé que nos miran cada semana. Hay ocasiones que uno está muy sensible al dolor ajeno y puede ocurrir algo que no teníamos previsto. Por ejemplo, de pronto nos encontramos gente, y esto le pasa a muchos líderes, a la que alimentamos espiritualmente durante muchos años, y de pronto comienza a levantar rumores, falsos rumores, difamaciones. Y está bien, bienaventurado cuando hablen mal de ti mintiendo, pero caramba que duele. Somos de carne y hueso, ¿no? Ninguno anda con el espíritu suelto acá. O personas que a veces nos admiraban o decían amarnos, que comían a nuestro lado, un día se van de la iglesia tratando de dividirla. Un querido pastor que estuvo aquí la semana pasada, el querido Ítalo Frigoli, que tuvo durante años su iglesia en Canarias, ahora tiene una gran iglesia en Chile. Él dijo, mi congregación sufrió 9 divisiones. Y cada uno trató de reclutar gente y todos tenían el mismo patrón. Llamaban por teléfono a todos los que podían para decirle, huyan por sus vidas, vengan conmigo, yo voy a fundar una iglesia que predique la verdadera santidad. Pero este pastor me decía, no, en realidad la base de una división nunca es la búsqueda de una santidad, sino los celos, el ego, la envidia. Hay gente que no lo ve. Si la base fuera la búsqueda de la santidad, jamás nadie lastimaría a la iglesia de Cristo y nunca hablaría mal de hombres de Dios, así ese hombre de Dios esté haciendo un despadre. Para no tocar la madre de nadie, un despadre.
si la motivación viniese de Dios, no trataría nadie de competir o fundar una iglesia llevándose fruto ajeno, sino que iría a donde nadie va a predicar. Mira, en tal lado nadie está predicando, ahí voy. Pero entonces cuando vemos estos actos de ingratitud y traición, lo hablábamos con este pastor, la sensibilidad, que alguna vez fue nuestra mayor fortaleza, se convierte ahora en nuestra enemiga porque nos duele. Y los que servimos de pronto entramos en una zona peligrosa. Préstame atención porque nunca antes había hablado de esto. Ahí es cuando muchos de los que servimos, por comernos demasiadas lágrimas, podemos llegar a envenenarnos con sal. Hay a veces que servimos y la gente es ingrata. ¿Por qué sé que es ingrata? Porque tú eres ingrato y yo soy ingrato. Porque uno dice, ay, la gente es ingrata, como que uno bajó de Neptuno. Somos ingratos. Y esa ingratitud nos lastima. Esa es la odisea de los siervos heridos. Entonces, ¿cómo podemos evitar que quienes servimos no quedemos mortalmente heridos? Hay gente que llega acá al café a maltratar a las chicas, otros van al bookstore a maltratar a las chicas y los chicos que están ahí, y son creyentes. Yo los entiendo, este es un hospital del alma, entonces hay gente que toda la semana tienen un jefe que les grita, un marido que las maltrata, y vienen acá y dicen, ¡oh! Hay ovejas para maltratar, y se desquitan. Pasa como los oficiales de migraciones, que digo siempre, ¿qué peor enemigo hay para un hispano? Y un oficial de migraciones hispano. Porque toda su bronca y todo su odio solapado y su odio visceral lo descarga con un uniforme, con una placa. Muy feo cuando hay un oficial herido, cuando alguien con poder está herido. Ni hablar de presidentes, de jefes de gobierno, de policías, servidores públicos que porque tienen una placa y una pistola maltratan. Si no está emocionalmente sano, va a lastimar. Puesto de otra forma, ¿cómo podemos dedicarnos a aliviar el dolor de la gente sin dañarnos a nosotros mismos? O para seguir la misma metáfora de los callos, ¿cómo sabemos cuando a veces se hace falta un callo, un buen callo, para seguir adelante sin resentimiento? A veces uno tiene que olvidarse de hacer un callo. Así como la sensibilidad es un don, a veces un callo es un don. Porque para izar una vela se necesita un callo. Para operar quirúrgicamente se necesita sensibilidad. Y para ambos el cuerpo sabe responder si le damos tiempo. Lo mismo el ministerio. Hay veces que necesitamos un callo, si no, no se puede servir. Hay gente que no te va a agradecer, hay gente que todo lo que hagas, el único que lo va a ver es Dios, menos mal, pero duele. Yo durante los últimos años he aprendido a discernir alarmas o síntomas que nos advierten los peligros de transformarnos en gente herida en el altar, en el servicio, donde sea. No podemos servir siendo heridos, porque vamos a salpicar con sangre. Y una de las alarmas que a mí siempre reviso periódicamente es, ¿me estoy preocupando más por el sufrimiento ajeno de lo que se preocupa esa persona por sí misma? Cuidado. Porque a veces lo que termina agotando y quebrando la salud de un querido pastor o de un servidor es un sentido abrumador de responsabilidad personal, una cruz que no debe llevar. La iglesia no es mía, la iglesia no es de nadie, la iglesia no es tuya. La iglesia es de Cristo. Hay algunos torpes capitanes en el timón de alguna nave, pero eso no nos hace que el barco sea nuestro. Pero a veces sentimos que la iglesia, la ciudad, la nación, el universo descansa sobre nuestros hombros. Yo sé que hay consiervos que se levantan a la mañana y dicen, ¿qué haremos esta mañana, Pinky? Conquistaremos el mundo. Cuando el Señor dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo, también está diciendo, ámate a ti mismo del mismo modo que amas a tu prójimo. Y ese ama a ti mismo no tiene un sentido egocéntrico, ególatra, sino que significa que en el afán de servir a otros, no te descuides a ti mismo. Esto hay que aprenderlo a tiempo, para evitar enfermedades, para evitar úlceras. Puede ser que haya tantos pastores enfermos, preocupados porque una hermana en Cristo anda repartiendo chisme en la fila. Entonces yo me amo a mí mismo, yo me llevo bien con Dante. Dante es uno de los mejores tipos que yo conozco.
Me llevo bien. Sí, yo no digo, ay, soy un barro, soy una basura. No, me conozco todas mis miserias. Pero me llevo bien. Si no me amara, yo no podría amar a nadie. Entonces, si no nos amamos a nosotros mismos, con el correr del tiempo, terminamos más dañados, más indefensos que aquellos a los que intentamos ayudar. Y es entonces cuando no podemos hacer nada por nadie. Imagínate, tu hijo está luchando por su vida, o tu hija en medio de una correntada furiosa. No la vamos a salvar arrojándonos también al torrente, porque moriríamos juntos. Es muy noble, muy épico, pero no la va a salvar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mantenernos firmes en la orilla. Y desde ese sólido terreno de apoyo, les tendemos una mano para ayudarla. Eso se llama ocuparnos de nosotros mismos para poder ocuparnos de los demás. Lo dicen los aviones. En caso de una improbable, de una despresurización, caerá en mascarilla delante suyo. Antes de atender a un menor, colóquese primero la mascarilla. Porque si pierdes el conocimiento no ayuda más a nadie. Se muere el niño y te mueres tú. Entonces, un corazón sangrante no puede ayudar a nadie cuando está sangrando hasta morir. Y a ese síndrome poco saludable de sacrificarse por los otros, yo le llamo complejo mesiánico, el que se quiere sentir Mesías. Mi mamá decía, el que se mete a Jesucristo termina crucificado. Yo siempre digo que ninguno de nosotros está dispuesto a subir a la cruz por nadie. Al menos yo no pienso subir por ninguno de ustedes. Los amo mucho, pero... Dante, ¿sube a la cruz o lo mato? Mátalo, tiene la vida hecha. Y sí. Ahora, sin embargo, e irónicamente, el verdadero Mesías, a diferencia de nosotros, estaba libre de ese complejo. Se subió a una barca para evitar la multitud. Insistió muchas veces pasar tiempo a solas. Aceptó un regalo de un perfume que Judas consideró un derroche, que podía haberse vendido, dijo Judas, para ayudar a los pobres. Jesús sanó a todo el que se lo pidió, pero no a todos aquellos con los que se encontró. Nunca se metió en un hospital a sanar gente. Tenía la asombrosa capacidad de dejarle a la gente que elijas lo que quería hacer. ¿Qué quieres que te haga?, le dice a un ciego. Parece una pregunta casi insultante, ¿de verdad? ¿Qué va a querer el ciego? Y qué sé yo, hay gente que prefiere el bastón blanco. Yo conocí mucha gente en la vida que no quiere un trabajo, quiere que el gobierno le mande un chequecito todos los meses. Hay gente que no quiere estar documentada, pero dice que hay que pagar impuestos. Yo quiero cash. A ese Jesús le preguntaría, ¿qué quieres que te haga? ¿Los papeles, hijo, o prefieres seguir así? Entonces Jesús preguntaba, puso en evidencia a Judas, no trató de evitar sus malas acciones. Denunció a los fariseos, no les impuso su punto de vista. O sea, para sintetizar, en síntesis, Jesús demostró un gran respeto por la libertad humana. No estaba obsesionado por convertir al mundo entero, no intentó curar a todo el mundo, no intentó curar a nadie que no estaba dispuesto a ser curado. Cuando no halló fe en Jerusalén, no hizo una campaña de milagros a la fuerza para convencer a los incrédulos. Para que haga caminar a la viejita que no podía, haga lo que no podía hacer, agáchese, ahora cree Pilato, no hizo eso. Y los que servimos tenemos que aprender eso. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces la sensibilidad a veces frente al dolor sí que es un don, puede ser un don, pero si nos controla nos destruye. Nos vamos a poner carga que no tenemos que ponernos, vamos a estar pagando hipotecas eternas que no tenemos por qué pagar. Entonces uno siente a veces que se agota, que nuestro pozo se está secando, que nuestro reservorio se está quedando sin agua. ¿Y qué hay que hacer? Como el Señor, apartarnos un tiempo y cavar más profundo. Porque un día nos vamos a quedar sin agua. ¿Se acuerda cuando le conté la historia del granjero que todos los días vendía huevos frescos y comida casera y leche y todo lo que producía la granja? Pero el que llegaba a las 5 de la tarde decía, deme huevo. Él decía, no tengo más huevo, vengo mañana. No puedo hacer que las gallinas pongan más huevo. Hasta mañana. Pero aunque sea 2 huevos, ¿qué quiere? ¿Que amenace la gallina, señora? Y yo aprendí esa frase, hoy no tengo más huevo, hasta mañana. Lo tomen como lo tomen. Hay días que digo, no puedo amenazar a la gallina.
La segunda alarma que nos alerta de convertirnos en siervos heridos es ¿para quién estoy trabajando? Y si instintivamente decimos, bueno, yo trabajo para la iglesia, para River, yo trabajo para Dante, para el pastor fulanito, para la comisión misionera, estamos en zona de peligro. Acá ningún voluntario, creo, trabaja para Dante porque si no estaríamos fregados. Porque el ministerio es un llamado y los únicos ministros eficaces sí están bajo autoridad, pero se reportan ante el Señor. Están bajo autoridad, claro, pero los motiva a servir a Dios. Cada vez que yo leo acerca de Calcuta, la India, es un lugar que convive con la pobreza y la muerte. Nosotros estamos enviando mucha ayuda a la India. Pero en Calcuta están las monjas de la orden de la Madre Teresa, que siguen sirviendo a la gente más pobre del planeta, cuerpos medio muertos que recogen de las calles de Calcuta. Y el mundo queda admirado por la dedicación de estas hermanas. Pero hay algo en estas monjas que impresiona mucho. Todos los que han ido dicen, impresiona mucho esto, la serenidad, la calma. Si yo encarara semejante proyecto, estaría enviando gacetillas de prensa, pidiendo oración, pidiendo donante, recurso, tranquilizante, Valium. Para mí, no para el enfermo, para mí. Y la serenidad de estas monjas comienza desde muy temprano, antes de que salga el sol, se levantan a las 4 de la mañana, indefectiblemente, vestidas con su hábito de impecable blanco, caminan hacia la capilla, oran y cantan juntas. Mucho antes de encontrarse con el primer paciente, se sumergen en la adoración y en el amor de Dios. Y en ellas sí hay preocupación y compasión, pero no una obsesión que no las deja dormir. Porque ellos no están trabajando ellas para completar un informe de casos resueltos. Trabajan para Dios, no trabajan para el Facebook, no trabajan para las redes. Comienzan su día con Dios, terminan su día con Dios y lo que sucede en el medio es una ofrenda al Señor. Entonces Dios y solo Dios determina el valor de sus obras y el éxito que ellas alcancen. Eso es tener claro para quién trabajamos. ¿Cuál es la forma de no quebrarnos? Saber para quién trabajamos. Ustedes no trabajan para el pastor, yo no trabajo para la gente. Sí servimos a la gente, pero reportamos ante quien nos llamó, ante Dios. Y si hay un servidor en River que se está cansando, que cada domingo dice, otra vez me toca ponerme el traje de ujier o el traje de seguridad, o tengo que ir a atender a los niños, es hora de cavar más profundo, detenerse, nadie te va a juzgar. Necesito un tiempo y buscar en mi reservorio más agua. Porque si sigues herido vas a lastimar y vas a maltratar. Y aquí tratamos con gente rota, acá tratamos con almas. Y bajo ningún punto de vista vamos a permitir a un médico maltratador o a un enfermero maltratador. Cuando sientes que tu amor se va encogiendo, es hora, como Jesús, de retirarte y estar a sola con Dios para recordar para quién trabajabas, por qué lo hacías y por qué estás sirviendo. Esa es una de las principales cosas que tenemos que tener claro. ¿Sí o no? Y finalmente, la tercera alarma que nos alerta de convertirnos en siervos heridos es, ¿estoy confundiendo a Dios con la vida? Te voy a contar una historia real, muy real. Un 26 de abril de 1986 explotó un reactor en una central nuclear que era dominio en aquel entonces de la Unión Soviética, actualmente el norte de Ucrania. Y esa explosión se propagó, hizo que se propagara una nube radioactiva y casi 8.4 millones de personas en 3 países, en ese caso Bielorrusia, Ucrania y la Federación de Rusia, fueron expuestas a la radiación. Entonces fue liberada una nube de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, circonio y grafito en un área de 150.000 kilómetros cuadrados. Lo ocultó al principio, en aquel entonces, la cortina de hierro. Pero la tragedia de Chernobyl, que en ruso significa vida negra, se hizo mundialmente famosa. Significa vida negra, no viuda negra, vida negra, perdón. Valga el fallido también. Entonces, el balance humano de la catástrofe aún es tema de debate. No se sabe en cuánto, pero las estimaciones oscilan entre 30.000 y 100.000 muertos por año. Entonces, en 1992, una familia argentina, oriunda de un estado de Argentina, de una provincia llamada Córdoba, los Sosa, se instalan en Minsk, a 350 kilómetros de la zona del desastre, conscientes del hongo radiactivo, de la letalidad del virus,
de los efectos de la contaminación. Y allí va don Eduardo, su esposa Edith, sus hijos Jimena, Federico y Sebastián y Eduardo. Y Sebastián. Eduardo es el papá. Eduardo, que es pastor, además es médico gastroenterólogo, o sea, un profesional, fue a misionar durante 5 años a Bielorrusia, un lugar radioactivo, con su esposa Edith. Y sus hijos, que en ese entonces tenían 12, 13 y 16 años respectivamente, decidieron servir. Tuvieron que firmar un papel ante la ley siendo niños que estaban dispuestos a ir, que no estaban siendo secuestrados. Y los Sosa eran financiados por donaciones, por alimentos, de promesas, de víveres que a veces llegaban, a veces no llegaban. Los Sosa estaban en Bielorrusia para hacer lo mismo que hacían en su país, servir, porque ellos no empezaron a servir allá, servían en Argentina. Los 5 iban a visitar hospitales, orfanatos, hogares. Recorrían hospitales donde había pabellones enteros de niños con cáncer de tiroides, enfermedades en la sangre. Entonces lo que podían hacer, insisto, como hoy les conté de este querido autor, se vestían de payaso, cantaban canciones, distribuían golosinas, títeres, juguetes, cumplían funciones espirituales y clínicas. Los Sosa se dedicaron por 5 años a comer lágrimas. Contenían, lloraban con los que lloraban, porque ¿qué se puede hacer ante una radiación? Ante una muerte lenta y anunciada. Y ellos cuentan que lo más difícil era lograr una dieta con la menor presencia de productos contaminados, porque tenían que comprar en lo posible alimentos importados de Alemania y de Polonia, pero a veces no podían y comían lo que había. El papel higiénico debía ser finlandés, porque los árboles también habían quedado afectados por la radiación. Y la salud de los Sosa no salió ilesa de Bielorrusia. Toda la familia sufrió consecuencias en sus cuerpos. Eduardo se enfermó, el padre. Edith padeció cáncer de piel en el año 2000. Y Eduardo, insisto, fue intervenido por tumores de duodeno, tumores musculares. Federico, uno de los chicos que al viajar a la ex Unión Soviética tenía 12 años, falleció en 2014 por una poliposis múltiple. Su padre dijo a la prensa, es posible que esa enfermedad quizá estuvo motivada por la radiación, nunca lo vamos a saber. La nieta, L, también se le diagnosticó poliposis múltiple, se le programó ahora una cirugía para el 2025 para extirparle el colon. Ximena, que en ese entonces tenía 12 años, en pocos días va a ser intervenida robóticamente de un tumor de hígado aquí en la Clínica Mayo, además de haber sido intervenida por un cáncer de tiroides también hace poco. Y todos los Sosas no se arrepienten de nada. Hacen este análisis y se volvería a realizar lo mismo. No se le escuchan reproches, no se le escuchan reclamos. Dice el pastor Eduardo Sosa, quizás fue una decisión inconsciente, pero teníamos que estar ahí en ese momento. Son el testimonio vivo de no confundir a Dios con la vida. ¿Cuántos de nosotros, si se nos muere un hijo en batalla, en misión, abandonaríamos todo? Ellos siguen sirviendo a Dios y nos llegan los correos, los grupos de WhatsApp donde dice confiamos en Dios, servimos al Señor y seguimos serviendo. Un ejemplo vivo de lo que significa servir a Dios. Está aquí el pastor Eduardo Sosa. Bienvenido, mi querido. Ponete de pie, por favor. Ponete de pie que te queremos saludar con un aplauso grandioso. Yo solamente quiero decir que Dios hace todo. Nosotros solamente obedecemos al Señor. Hemos ido donde Él abre puertas, en los momentos que Él quiere, y también sabemos, como decía hoy, nadie se muere sin el permiso de Dios, ¿no? Federico se murió porque Dios quería. Como padre, entiendo que nuestra obligación es llevar a los chicos al cielo. Y Federico está en el cielo, ¿no? Me hubiera gustado que fuera casado, con hijos, pero está en el cielo, ¿no? ¡Aleluya! Ese aplauso tiene que ser para estos campeones, esta cuna de campeones. ¿Ves? ¿Y sabés qué tendemos a pensar? La vida tendría que ser justa porque Dios es justo. Pero si desarrollamos una relación con Dios como Lalo, Eduardo, basada
en Dios y separada de las circunstancias de la vida, entonces tomamos a Dios por encima de una realidad que a veces golpea duro. Uno aprende a confiar en Dios a pesar de las injusticias de la vida. Abraham, José, David, Elías, Jeremías, Daniel pasaron por pruebas parecidas al pastor Eduardo. Pero cada uno de ellos encontró la forma de someterse a la confianza de Dios a pesar de las crisis. Entonces, pasaron la etapa esa de la fe de contrato. Bueno, yo voy a servir a Dios mientras las cosas me salgan bien. No, uno tiene que servir a Dios. Salgan como te salgan las cosas. Porque a veces quienes servimos a Dios somos tan torpes que cometemos el error de creemos que firmamos un contrato unilateral con Dios. Nosotros lo firmamos, Dios no. Pero creemos que es válido. Que porque estoy sirviendo merezco un trato especial. Yo he visto a creyentes enojarse con Dios porque estacionaron su auto para visitar a un enfermo en el hospital y a la vuelta encontraron una multa en el parabrisas. ¿Cómo puede ser que Dios permita una multa cuando sabe que lo estoy sirviendo? ¿Y por qué no? Y yo he conocido a otros misioneros que se han enfermado, ellos incluso han muerto por servir a Dios. ¿Qué teología nos explica ese tipo de situaciones? No confundir a Dios con la vida. En el mundo, en la vida tendréis ¿qué? Aflicción, pégalo en la nevera. Es una promesa. Y cuando nos surge en duda hay que regresar a ese capítulo de Pablo, el famoso Romanos 8, el versículo 28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero mis ojos siempre saltan al versículo, a los versículos más adelante en el capítulo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, el COVID. El apóstol había aprendido a mirar más allá de las dificultades de la vida, sabiendo que Dios iba a prevalecer. Y después dice, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Eso nos ayuda a superar el desaliento. La vida se va a poner peor. Claro que sí, es una promesa de Dios. Dijo, levantaos, erguíos la cabeza cuando estas cosas ocurran y sabed que el fin se acerca, pero aún todavía no, se acerca. Entonces yo oro para que cada día podamos visualizar nuestro trabajo como las hermanas de la Orden de la Madre Teresa, nuestro trabajo como una ofrenda a Dios. Solo Dios va a ayudarnos a caminar por ese sendero entre la hipersensibilidad y los callos. Nadie está diciendo que los que servimos somos perfectos, o que la iglesia lo sea. Intentamos cumplir aquello que Dios nos delegó. Y todo padre conoce los riesgos de delegar. Las tristezas y las alegrías que acarrea delegar. Pero ¿quieres un hijo sano? Delega. Un niño que está dando sus primeros pasos tiene que caerse varias veces. Hasta ahora nadie descubrió otra manera para empezar a caminar. Rompiéndose la jeta varias veces. Si no, no camina. Y si la iglesia nos decepciona, es precisamente, ¿sabes por qué la iglesia decepciona mucho? Porque está compuesta con seres humanos. Porque somos un organismo vivo. Ese es el riesgo que Dios decidió correr al delegar en nosotros el mensaje de Cristo. Y todavía hay gente que entra a las iglesias buscando perfección, ¿de verdad? O no comprende la naturaleza del riesgo que Dios corrió o no entiende la naturaleza de la humanidad. Porque lo que Dios tenía en mente cuando pensó en la iglesia era un grupo de gente rota, intentando amar y servir, payasos, comiéndose las lágrimas ajenas. Todo lo que Dios dijo, le voy a dejar en vez de a los ángeles a estos. Yo recuerdo un pastor, y con esto culmino, que vivía en una comunidad muy conocida por su falta de sofisticación cultural, campesinos. Y la orquesta improvisada de la escuela secundaria, donde asistía a su hijo, cada año intentaba tocar la 9ª sinfonía de Beethoven, que es una de las más complejas del compositor. Y el pastor solía decir, mira, cada vez que estos chicos tocan, creo que hacen retorcer el cadáver de Beethoven en la tumba, aunque el tipo murió sordo. Así que un día, harto de escuchar los torpes intentos de los alumnos del high school por ejecutar la sinfonía, encara al profesor y dice, ¿pero para qué coloca
sobre los hombros de estos muchachos la terrible carga de interpretar algo que el inmortal Beethoven tenía en la mente. Ni siquiera, mirá que te digo, ni siquiera la Orquesta Sinfónica de Londres logra esta perfección. Y la respuesta del profesor lo dejó atónito. Le dijo: yo no lo hago por los alumnos. Estos pibes, estos muchachos, estos chamacos, ni en sueño van a tocar a la perfección la quinta sinfonía de Beethoven. Pero lo que toca esta orquesta de la secundaria le va a dar a algunas de las personas de campo que vienen a este auditorio el único encuentro que van a tener en la vida con la extraordinaria novena sinfonía de Beethoven que jamás tendrán en su vida. Estos granjeros, estos que ni terminaron la escuela primaria, gente sin cultura, muchos que ni estudiaron, vienen a escuchar a sus hijos, que está muy lejano de la perfección, pero va a ser lo único que van a escuchar de Beethoven en toda la vida. La gente no va a ir a una ópera en su vida, nunca va a entrar a un teatro ni va a viajar a Broadway. Capaz que nunca tengan acceso a la cultura musical. Y entonces yo le doy la oportunidad de acercarse lo más posible a lo que Beethoven tenía en la mente. Y nosotros como iglesia nunca vamos a lograr lo que el autor tenía en la mente, pero somos los únicos que hacemos sonar la música del cielo en la tierra como sea. Ya por sí solo como solistas somos un desastre. Ninguno de los predicadores que tú criticas, que yo critico, fueron elegidos por la capacidad, por la santidad, por el talento. Somos instrumentos a veces desafinados que Dios usa. Y cada uno a nuestra manera hacemos el intento de acercar la melodía que Dios tenía en mente a la gente. La iglesia, sus predicadores, sus servidores, somos los torpes músicos intentando interpretar lo que Cristo escribió con sangre en la partitura. Pero estas iglesias imperfectas, incluyendo a pastores más imperfectos, es el noble intento del gran profesor de hacer la melodía perfecta. Es tesoro, es su tesoro en vasos de barro. Eso somos. ¿Pudo haber delegado su partitura en ángeles? Y claro. Pero eso nos recuerda que la iglesia perfecta no existe, porque tanto el pastor como su gente está compuesta por gente como tú. Y como te digo siempre, no exijas perfección en ninguna parte si tú tampoco la puedes ofrecer. ¿O hay alguno aquí que en vez de Uber bajó de un carro del cielo? Si no puedes ofrecer perfección, no andes por la vida exigiéndola. Entonces nunca nos avergoncemos de ser extravagantemente maravillosos. Aunque en la vida nos tengamos a veces que poner una nariz de goma roja y unos zapatones enormes. Porque mientras que muchos gansos